Hola amigos del canal. Bueno, en este video para compartir juntos vamos a hablar de un tema muy interesante e importante en el mundo de la pipa, del pipa fumador, que es acerca de los cortes, ¿m? Del tabaco, ¿m? O sea, en qué cortes viene presentado nuestro tabaco para pipa, ¿m? Es un tema amplio, como les decía, interesante. Ustedes van a poder leer en pipaforos, en bibliografía, charlar con otros pipafumadores, etcétera, sobre este tema, y van a ver que es realmente extenso en cuanto a los tipos de corte, las variantes, las modalidades, etcétera. Bueno, por supuesto que yo acá no tengo todos. Yo acá tengo 5 cortes que considero que son los más comunes, o lo más fácil de encontrar en el mercado, que ustedes van a poder encontrar con más facilidad. Los más comunes, como les decía. Digamos que a modo introductorio podríamos agrupar en 2 categorías los cortes, en 2 grandes grupos, en relación a la presión a la que se somete la hoja del tabaco en sí durante el proceso de elaboración. O sea, aquellos, como por ejemplo el típico flakes, que tienen más presión, o sea, en donde se les aplica cierta presión y quedan como comprimidos, están presentados en un formato como comprimido, y otros que son sueltos, o sea, a los que no se le aplica presión, típico caso Ribbon o hebra. Podríamos agruparlos para poder comprender mejor, con presión o sin presión. Después tenemos ciertos términos medios que ahora vamos a ver. Bueno, y algo informativo para que sepan es que normalmente los cortes están escritos en habla inglesa, o sea, en inglés, y generalmente es el nombre del corte y luego a continuación la palabra cut, o sea, del inglés corte, como por ejemplo flakes cut, como por ejemplo plugs cut, ribbon cut, etcétera. Normalmente así. Bueno, el tabaco en hebras. Bueno, clásico corte, uno de los más comunes, si no es el más común, realmente, que simplemente consiste en la hoja del tabaco procesada, que se hace pasar por cuchillas, que lo cortan en lonjas, en definitiva, como vemos, más o menos largas y anchas, con un determinado espesor, una determinada longitud, algunas más cortas, otras más largas. Clásico, como les digo, y el más común de los cortes, o sea, un corte suelto, sin aplicar presión, que puede estar formado con tabaco de un solo tipo, varios tabacos, formando el blend, en definitiva. Luego tenemos, por ejemplo, otro corte que suele llamarse mixture, generalmente para que no haya confusiones. Algunas bibliografías dividen el corte en 2, o sea, lo agrupan por un lado aquellos que denominan ribbon o hebra y por otro lado aquellos que denominan mixture. En definitiva, la diferencia radica, según la bibliografía, en que el mixture generalmente se dice que está formado por hebras y trozos de tabaco, en definitiva. Esa sería la diferencia. En cambio, el ribbon o la hebra propiamente dicho es hebra, nada más. Esa sería la diferencia que ustedes pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Luego tenemos el corte Red Rabbit, que viene con cierta presión, en definitiva, que son como si fuesen algo así como hebras de hebras, como pueden ver, hebras de hebras como comprimidas,
en definitiva. No sé si alcanzan a ver. O sea, cada hebra, si uno la toma y la observa, verá, a ver si se puede ver, que está formado por más hebras, ¿no? Por eso digo que es hebra de hebras. Acá tal vez se puede ver mejor. Ese es el otro corte. Luego tenemos el broken flake, que como su nombre lo indica, es simplemente un flake roto, en forma más o menos heterogénea, no tan prolijo como el Red Rabbit. Este es el broken flake. Que como les decía recién, es un flake desmenuzado, con cierto grado de quebrado, por así decirlo. Luego tenemos el clásico corte flake, que este es un corte con bastante historia, ya que surgió, se dice que surgió históricamente en los marinos, en alta mar, ya que como ellos consumían tabaco a bordo durante los largos viajes, descubrieron de alguna manera esta forma de conservar el tabaco. O sea que al principio fue una forma de conservación del mismo. O sea, las hojas, al comprimirlas y a guardarlas con cierta presión, por ejemplo en toneles, en barriles, el tabaco así conservaba mejor la humedad y sus diferentes propiedades o cualidades, de sabor, aroma, etcétera. Entonces así surgió. Este es el corte flakes. O sea, son las hojas comprimidas, o sea, son capas de hojas fuertemente comprimidas en forma de bloques. Y luego, cuando ya tenemos ese bloque con cierto espesor, se cortan en lonjas, como vemos acá, de cierto grosor o cierto espesor. Y así obtenemos el flake, que lógicamente para fumarlo debemos romperlo, desmenuzarlo, que después ya le voy a enseñar en otro video cómo cargar nuestra pipa con un corte flakes. Hay varias maneras. Está la manera clásica, que era doblarlo sobre sí mismo, por ejemplo, y colocarlo en la pipa, pero ya les voy a enseñar. Pero bueno, ese es el corte flake. Puede estar formado por capas de diferentes tabacos, en definitiva. Generalmente suele ser un corte que viene muy húmedo, sobre todo algunas labores, como por ejemplo, o algunas marcas, mejor dicho, como la de Samuel Gawitt. Este es un flake de Samuel Gawitt, que suele venir con mucha humedad. Entonces normalmente uno tiene que dejarlo orear bastante antes de fumar o de cargarlo. Esa es una característica por ejemplo, de esa marca, la gran carga de humedad que tiene, y que también por un lado el flake lo favorece debido a la forma de elaborar, el hecho de comprimir en definitiva el tabaco. Y por otro lado, por último, tenemos el corte plax, que es algo similar al corte cake, de torta. Este es un cake casero que yo he hecho con prensa, que simplemente consiste como si fuese un pan de tabaco. O sea, la hebra, o la hoja, en este caso la hebra, que es comprimida fuertemente en una prensa hasta obtener un pan de tabaco, como si fuese algo así como un brownie, en definitiva, de tabaco. Un cubo, un dado más o menos de cierto espesor, o de cierto largo, ancho y altura. Este también suele ser un corte con bastante humedad, el corte plax, o el corte cake, que es muy similar, y también hay que desmenuzarlo y demás y dejarlo orear para poder fumarlo. Ya que este tipo de cortes, digamos que,
como les decía, que vienen con cierta presión, o sea, se los elabora aplicando cierta presión, normalmente vienen con bastante carga de humedad. Y eso puede traernos problemas, como ya les comenté en otros videos, a la hora de la carga y del encendido, ya sea problemas para lograr que encienda o problemas para lograr que se mantenga encendido, aparte de la generación de humedad. Pero bueno, eso es una característica. Ya después en otro video les enseñaré cómo elaborar un tabaco prensado. Pero esta es otra forma. El Plax es una forma que ustedes la van a encontrar, por ejemplo, en ciertas labores de la marca GLPis, por ejemplo. Samuel Gowie también tiene Plax, por ejemplo. Bueno, hasta acá les he hecho un pantallazo de los principales cortes que nosotros podemos encontrar. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Y bueno, nos encontramos en el próximo video. Un abrazo grande a todos.